cloroplastos, ¿ya? Ahora, para este punto nosotros, para este tema, bueno, vamos a dividirlo en dos clases. Hoy vamos a llevar la mitad y mañana vamos a terminarlo con este capítulo. Ya. 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 Ahora vamos a ver lo que son las mitocondrias y la fosforilación oxidativa y también los mecanismos moleculares del transporte de electrones y el bombeo de protones. Y mañana vamos a ver con cloroplastos y fotosíntesis también la evolución de los sistemas generadores. Esos dos puntos mañana vamos a verlos. Ahora vamos a enfocarnos en estos dos puntos principalmente. Bueno, ok. Primeramente nosotros vamos a hablar, en este tema vamos a basarnos en las mitocondrias y los cloroplastos. Son organelas que se encuentran dentro de la célula, que pues su función principal es producir energía, que es ATP. Ahora, para ello primeramente tenemos que ver cómo surge, de qué manera viene lo que es la mitocondria. A eso nos referimos lo que es la evolución. Bueno, nuestro libro nos menciona, o sea, vamos a viajar al pasado, cómo fue anteriormente. Bueno, nuestro libro nos menciona de qué manera surgieron primeramente las células y también la mitocondria. Aquí en el mundo, en el pasado, pues primeramente apareció lo que es una célula procariota, ¿qué es esto? Que es una bacteria, ¿ya? Y luego, posteriormente, recién aparece lo que es la célula eucariota, que sería esta nuestra célula propia. Ahora, en esas épocas nos dice que no apareció el oxígeno en la atmósfera hasta más 1.000 millones de años después del surgimiento de las primeras células. O sea que ya existía aquí en este mundo, ya existía lo que es la célula. Sin embargo, no existía lo que es el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es muy importante para la supervivencia de nuestras células, porque nuestras células van a utilizar el oxígeno justamente para producir lo que es la energía. Y hay dos maneras de producir energía. Uno, que es en el citosol. Ya conocen ustedes las células, supongo que ya han leído lo que es el primer capítulo de su libro. Pues ahí ya les da una generalidad de las células, de sus organelas, cómo es eso. ¿Ya? Entonces, utiliza dos maneras de producir lo que es la célula, dos maneras de producir energía. Uno ocurre aquí en el citosol y segundo ocurre aquí dentro de sus mitocondrias, que es una organela. Pero en el pasado nuestras células no tenían lo que es la mitocondria. ¿Por qué? Porque esta mitocondria utiliza oxígeno para producir lo que es la energía. Entonces, ¿de qué manera producían nuestras células ancestrales lo que es la energía? Producían aquí en el citosol. Digamos, entraba una molécula de glucosa o también otra molécula orgánica, pues al citosol de la célula, donde se fermenta, donde ocurre un proceso de glucólisis o también fermentación. Y recién a través de ese proceso se produce lo que es dos moléculas de ATP, y con estas dos moléculas de ATP, pues la célula se mantenía la supervivencia con estas dos moléculas de ATP. Después, recién más tarde, aparece oxígeno, ya aparecían las células, ya producía su ATP, su energía a través de este proceso de fermentación o también denominada glucólisis. Después, más tarde, ya recién aparece oxígeno. Cuando aparece el oxígeno en la atmósfera, recién aparece otro mecanismo mucho más eficiente para generar energía y sintetizar ATP. Cuando decimos sintetizar, siempre ocurren los términos. Sintetizar significa producir, generar o fabricar. O sea, a eso se refiere sintetizar. Entonces, recién ha aparecido otra manera de sintetizar ATP que era más eficiente, donde se producen más moléculas de ATP. Ahora, y este mecanismo está basado en el transporte de electrones a lo largo de la membrana. Luego vamos a conocerlos cuando conozcamos a la mitocondria, a esta organela como tal, ¿ya? Ahora, este mecanismo eficiente, pues primeramente apareció ¿en dónde? En las bacterias. Primero era en las bacterias. Nuestras células
no podían producir energía ATP, ¿ya? En sus, digamos así, 30 moléculas de ATP no podían producir. Primero ha aparecido en las bacterias. Ahora vamos a ver de qué manera surgen lo que son las mitocondrias. Aquí estamos viendo lo que es el origen de la mitocondria. Primero tenemos una bacteria. Aquí feliz la bacteria está produciendo ATP, está sintetizando lo que es su energía. Pero aquí tenemos lo que es nuestra célula eucariota. Esta célula eucariota tiene esa posibilidad de producir energía. Entonces ve a la bacteria que está produciendo ATP y piensa y dice, ¿y si me lo como a la bacteria para que me lo produzca ATP? O sea, piensa de esa manera, ¿no? Y se lo come. A ese proceso se lo conoce como fagocitosis. Y luego pasamos a este dibujo. Aquí ya vemos que dentro de la célula eucariota ya hay una bacteria. Sin embargo, no lo digiere. Nuestra célula eucariota no lo digiere, no lo mata. Entonces, a este proceso se conoce como simbiosis. Ahora, ya tenemos una bacteria dentro de nuestras células. Aquí está, esta es nuestra célula eucariota animal. Y ahora ya no va a ser bacteria, digamos, dentro de la célula. Se conoce como mitocondria. Ahora vamos a conocer lo que es la mitocondria. Mitocondria se llama cuando esta bacteria se encuentra dentro de la célula eucariota animal, pero sin embargo cuando se encuentra dentro de la célula eucariota vegetal se va a denominar cloroplasto. Entonces estos dos, la mitocondria y los cloroplastos, tienen la función de producir energía, ¿ya? Ok. Ahora, aquí, ¿de qué manera, digamos, los científicos, los investigadores llegaron a esa conclusión de que las bacterias viven dentro de nuestras células? Llegaron a la conclusión porque vieron que una mitocondria se está multiplicando o se está dividiendo por un proceso denominado fisión. Esa fisión, porque las bacterias también utilizan este mismo mecanismo. Mira, se ven, esto es un mecanismo de división muy sencillo. Se está imaginando la membrana de la mitocondria. Mira, forma un pliegue. Eso se denomina invaginación. Se forma una invaginación y luego se divide. O sea, digamos, utiliza ese mecanismo para su división las mitocondrias, al igual que las bacterias. Y se conoce como fisión. Después vieron que estas mitocondrias sintetizan sus ARNs y sus proteínas de la misma manera que lo hacen las bacterias. Y es por eso que llegaron a esta conclusión de que las bacterias dieron origen a nuestras mitocondrias. O sea que vive dentro de nuestras células las bacterias, pero que nos favorece porque para nosotros nos los produce lo que es ATP y nosotros le damos nutrientes. Ahora, también las mitocondrias. Aquí estamos viendo una mitocondria y un cloroplasto. Y si bien se ven ustedes, o sea, se acuerdan ustedes cuando han leído lo que es el capítulo de biología celular, nos dice que dentro de las células se encuentran organelas, ¿ya? Y también hay un núcleo. Y dentro del núcleo se encuentra lo que es el ADN, solamente dentro del núcleo. Dentro de otras organelas, como es el aparato de Golgi, lo que es el peroxisomas, los lisosomas, lo que son los retículos endoplasmáticos, no se encuentra lo que es el ADN, solamente dentro del núcleo. Pero existe otra organela, que es la mitocondria. Dentro de la mitocondria sí existe el ADN. Aquí estamos viendo ahorita. Esto es la mitocondria, entonces, y este es un cloroplasto, tiene su propio ADN, tiene su propio material genético. Cuando tiene su propio material genético, porque el material genético es la que va a inducir la síntesis de proteína, entonces, tanto la mitocondria como el cloroplasto tienen esa capacidad de producir sus propias proteínas, ¿ya? También vieron que de los cloroplastos, su ADN, su material genético que están viendo aquí, este rojito, dicen que es similar al de las cianobacterias y las bacterias fotosintéticas. Entonces, de esa manera llegaron a la conclusión de que los cloroplastos derivan o tienen origen específicamente de las cianobacterias y las bacterias fotosintéticas. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a pasar a estudiar la estructura de la mitocondria. Bueno, las mitocondrias
van a estar presentes en casi todas las células, o sea, en casi todas las células. Por eso los he puesto aquí con este color, que es rosado, ¿ya? Pero eso también podrían preguntar en el examen, porque les pueden poner, las mitocondrias están presentes en todas las células. O sea, es falso, porque hay algunas células que no presentan mitocondrias. Por ejemplo, las células de nuestra sangre, los glóbulos rojos o los eritrocitos, no tienen mitocondria. Entonces, también las bacterias, las células procariotas no tienen mitocondria. Por ende, sería falso si les preguntara, las mitocondrias están presentes en todas las células. No es cierto. Solo están presentes en casi todas las células, en casi todas, pero, ¿ya? Y también son muy similares a sus antepasados, que ya dijimos que las mitocondrias tienen en origen, que es bacteria principalmente, ¿ya? Las mitocondrias también tienen la capacidad de modificar su localización, su forma y su número. ¿A qué me refiero con esto? Cuando digo que tienen la capacidad de modificar su localización, pues me refiero a que cuando una célula tiene gran actividad, pues la célula va a tener sumamente abundantes a las mitocondrias. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es un músculo cardíaco. Sabemos que el músculo cardíaco que se encuentra en el corazón, pues está funcionando todo el tiempo, ¿no? Porque está bombeando. Por ende, tiene un aparato contráctil, porque se contrae. Y entonces, para su contracción, el músculo cardíaco, pues, necesita energía. Entonces, las mitocondrias, pues, se van a ubicar cerca de este aparato contráctil, ¿ya? Y otro ejemplo que nos pone el libro es esta. Aquí tenemos un espermatozoide. Todos conocen un espermatozoide que tiene una cabecita y un flagelo, ¿ya? Esto lo vamos a decir, una cabeza y un flagelo. Ahora, este espermatozoide, pues, se moviliza, ¿no ve? Tiene que movilizarse para ir a fecundar un óvulo. Entonces, ¿y qué le permite que se mueva? Es el flagelo, su flagelo es el que trabaja más para que se mueva. Entonces, a las mitocondrias, ¿dónde lo vamos a encontrar más? Obviamente, en la cola, en el flagelo, ¿ya? Eso también nos menciona otro ejemplo que nos pone el libro. Ok. Estas mitocondrias tienen la capacidad de fusionarse. O sea, fusionarse me refiero que se unen, ¿ya? Dos mitocondrias tienen la capacidad de unirse. ¿Para qué? Para formar redes tubulares. Y si se fusionan, se unen, pues de la misma manera se van a separarse. Ese fuego también hacen en otras células las mitocondrias. Y ahora, el número de mitocondrias es variable según el tipo celular, como les estaba diciendo. Y aquí el libro nos pone un ejemplo de un hepatocito. Por ejemplo, un hepatocito es una célula que se encuentra en el hígado, es una célula del hígado, ¿ya? Nuestro hígado de nosotros funciona de manera brillante, tiene varias funciones, participa en varios procesos químicos. Entonces, como tiene tanta actividad, pues obviamente va a tener más mitocondrias, porque para su actividad necesita energía. ¿Y quién se lo produce energía? Pues las mitocondrias. Entonces, un hepatocito va a tener de 1000 a 2000 mitocondrias por célula. Tiene, ¿ya? Ahora estudiamos lo que es la célula. Digo, la mitocondria. Aquí estamos viendo una célula eucariota y dentro de ella está la mitocondria, que nos interesa estudiarla ahora. Ok. Aquí está. Esta es nuestra mitocondria, lo he sacado en grande. Aquí está la mitocondria y lo saco en grande para poder estudiar su estructura, su forma, cómo está. Bueno, la mitocondria va a tener dos membranas, ¿ya? Una que está con negrita, si lo ven, está con negrita, es una membrana mitocondrial externa. Y está una con amarillito, eso es una membrana mitocondrial interna, ¿ya? Es una membrana mitocondrial interna. Ahora vamos a verlo. Esta membrana mitocondrial externa contiene proteínas grandes que van a formar, ¿qué cosas? Porinas. Y estas porinas van a formar canales acuosos anchos para permitir el paso de ciertas moléculas que tienen que entrar del citosol hacia la mitocondria. Entonces,
Estas porinas, aquí esta es de celestito, eso es una porina, entonces es permeable a moléculas que son iguales o inferiores a 5000 daltons. O sea, si una molécula pesa, digamos, 5000 daltons, pues entra fácilmente. Si pesa menos 4000 daltons, igual va a entrar. Pero si es que pesa, digamos, un 6000 daltons, pues no va a entrar. A eso se refiere que es permeable a todas las moléculas de 5000 daltons o menos. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el espacio intermembranoso. Este espacio intermembranoso que está con flechita roja es este espacio que se encuentra entre la membrana mitocondrial externa y entre la membrana mitocondrial interna. Este espacio se denomina espacio intermembranoso. Este espacio intermembranoso, pues químicamente es equivalente al citosol, porque, como les había dicho, esta membrana mitocondrial externa tiene porinas anchas, por ende ingresan varias proteínas, varios iones, todo ingresa, casi la mayoría del citosol ingresa a lo que es al espacio intermembranoso. Por eso químicamente es equivalente al citosol. También, si estamos viendo, es un espacio angosto. ¿Y qué va a haber aquí? Estos dibujitos, esta lilita y el verdecito, si ustedes lo ven, háganlo, tómenlo en cuenta como enzimas. Va a contener enzimas, van a estar presentes en este espacio mitocondrial enzimas. Estas enzimas que van a utilizar ATP, y el ATP, ¿de dónde viene? De aquí, esta es la matriz, de aquí de la matriz va a salir al espacio intermembranoso. Un ratito. Un ratito, por favor. Enzimas que van a utilizar ATP, y este ATP va a venir de lo que es de la matriz, y también va a tener algunas proteínas en este espacio intermembranoso, estas proteínas que son liberados durante la apoptosis. O sea, este proceso apoptosis es una muerte celular programada. Una célula se programa para morir, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, la célula libera proteínas, y entonces esas proteínas, ¿dónde van? Aquí al espacio intermembranoso. Ya, la membrana mitocondrial interna, de amarillo. Esta membrana mitocondrial interna es impermeable al pasaje de iones y a la mayoría de las moléculas pequeñas. Ahora, como le estaba diciendo, aquí arribita, esta membrana mitocondrial externa era permeable a moléculas que tienen un peso de 5000 daltons o inferior a esa, pero esta membrana mitocondrial interna es muy impermeable, casi no les permite el paso de moléculas y iones, solamente algunas pasan, algunas logran atravesar esta membrana mitocondrial interna. Por eso nos dice que es impermeable al pasaje de iones y a la mayoría de las moléculas pequeñas. Si vemos este dibujo, este amarillo está formando pliegues, ¿no ven? Está formando pliegues, son unas invaginaciones. Cuando vean ustedes en un dibujo y su libro de invaginación, acuérdense de eso, es una invaginación, se está plegando hacia adentro. Cuando esto pliegue sale hacia afuera, saliera así, digamos, sería una evaginación, pero en este caso es una invaginación. A estas invaginaciones se les conoce como crestas, ¿ya? Estas crestas, pues, ¿para qué están, digamos, presentes aquí en la membrana mitocondrial interna? Su función de estas crestas es aumentar la superficie de esta membrana. Cuanto más crestas, pues más grande sería lo que es la membrana mitocondrial interna. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si tienen una manguera de 10, digamos, de 10 metros, y lo van a jalar recto, va a ser como si fuera grande, ¿no ve? Va a entrar, si es que lo jalan así de manera recta, va a entrar en un espacio rápido. Pero si es que ustedes lo pliegan, lo van a envolver, lo van a plegar, pues una manguera de 10 metros, pues se va a volver más pequeñito. Y van a querer entrar en ese espacio, pues tiene que haber más, ¿no? Más manguera, más grande. Y es de la misma manera su función
A ver, por ejemplo, aquí. Ya, aquí vamos a utilizar este dibujo. Mira, yo tengo aquí una manguera que está bien plegada. Ya está. Ahora, y otra manguera que no está plegada. Ay, ya. Que no está plegada esta manguera. Si nosotros vemos, esta que tiene pliegues, si nosotros lo jalamos de manera recta, va a ser más grande a comparación que esta que está de manera recta. Es de la misma manera que estas crestas pues van a ampliar lo que es la superficie de la membrana. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a producir energía. Ok. También en esta membrana mitocondrial interna van a estar proteínas presentes. Aquí si lo ven, este verdecito, eso se los he dibujado, que son proteínas, en donde se va a llevar a cabo lo que es la fosforilación oxidativa. Luego vamos a ver a detalle esta fosforilación oxidativa, solo que acuérdense que este proceso químico, fosforilación oxidativa, ocurre aquí en la membrana mitocondrial externa, ¿ya? Y eso corresponde a las proteínas de la cadena transportadora de electrones y también una proteína denominada ATP sintasa, que vamos a ver luego. También va a estar presentes algunas proteínas de transporte, este de rosadito, pero esta proteína de transporte también le permite la entrada de algunas proteínas y algunas moléculas, nada más, ¿ya? No le permite la entrada de todas las moléculas. Y es por eso que... Y ahora aquí tenemos lo que es nuestra matriz mitocondrial que se encuentra dentro de la membrana mitocondrial interna. Tenemos la matriz mitocondrial. Esta matriz mitocondrial, a comparación con el espacio intermembranoso, es más ancho. Es un gran espacio, ¿ya? También, si lo ven aquí, los he puesto dibujitos, puntitos de todo color, que contiene moléculas, pero estas moléculas son transportadas selectivamente, por ende es un contenido muy especializado, ¿ya? Lo que es el contenido de la matriz mitocondrial es un contenido muy especializado, porque les he dicho que la membrana mitocondrial interna solo le permite el paso de ciertas moléculas, no de todas las moléculas, solo los que son necesarias aquí adentro pasan a través de esta proteína transportadora de la membrana mitocondrial interna. Eso les he dicho. Ahora, estas enzimas que se encuentran dentro de la matriz mitocondrial, ¿qué van a hacer? Son esas enzimas que van a participar en varios procesos químicos, como por ejemplo, un proceso químico se denomina oxidación del piruvato, luego vamos a ver también la oxidación de los ácidos grasos, el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Esos procesos químicos son muy importantes que ocurren aquí en la matriz mitocondrial. Entonces, en eso van a participar estas enzimas que son de varios colores. Bueno, ahora tenemos, nuestro libro también nos menciona las mitocondrias de los hepatocitos. En las mitocondrias de los hepatocitos, en la matriz van a estar alrededor de 67% de proteínas. En su membrana mitocondrial interna van a estar 21% de proteínas y en la externa un 6% de proteínas y en el espacio intermembranoso un 6% de proteínas. Ahora, si se dan cuenta, la mayoría de los procesos químicos ocurre aquí en la matriz. Por eso es que nos dice que la matriz tiene tantas proteínas, tanto el 67%. Y la interna, esta, tiene un 21%, porque también ocurren procesos químicos ahí. Pero en la membrana mitocondrial externa solo está un 6% de proteínas que van a formar porinas y todo eso. ¿Ya? Chicos, ¿me han entendido hasta ahí?
para que vuelva a repetir, es muy importante que entiendan lo que es la estructura de la mitocondria para que pasemos a otro que es su función, que es la fosforilación oxidativa. ¿Entendieron? Edith, ¿lograste entender? Ok. Ezequiel, ya. Entonces vamos a continuar. Ya. Para entrar a la fosforilación oxidativa, vamos a ir desde lo más grande a lo más chiquitito, ¿ya? O sea, desde lo más grande a lo más pequeñito, a lo más molecular, porque solo de esa manera lo van a entender. Su libro no les pone este ejemplo, esto de aquí no les pone ese ejemplo, el libro de biología celular no pone, pero yo les puse este dibujo para que puedan entender ustedes. Véanlo como un cuentito, ya, de esa manera van a entenderlo bien. Ok, ahora aquí estamos viendo una persona que digamos que está comiendo una salchipapa, lo que les gusta a la mayoría de las personas, que nos gusta, ¿no? Bueno, come una salchipapa. ¿Y la salchipapa qué es? Tiene grasas y también tiene carbohidratos, ¿no ven? O sea, carbohidratos es una glucosa, grasas también ácidos grasos, es lo mismo. Entonces, digamos que está consumiendo la persona una salchipapa, lo mastica, deglute y luego llega al estómago. En el estómago ocurre el proceso de digestión, pasa al intestino delgado, el proceso de absorción. Del intestino delgado, todo lo que comemos tiene que pasar ¿a dónde? A la sangre. Aquí está, estamos viendo. Esto va a ser nuestra molécula de glucosa o también ácido graso, ¿ya? Que del intestino delgado viene a la sangre porque tiene que distribuirse por todo su cuerpo, ¿no ven? Eso, viene a la sangre. Y luego, esta molécula de glucosa o ácido graso tiene que salir de la sangre, sale de la sangre para entrar dentro de la célula. Aquí está. Polisacárido es lo mismo, solamente es la unión de muchos azúcares, por si acaso. Polisacáridos, varios. Sacáridos, azúcares. Es la unión de varios azúcares, es lo mismo. Entonces, ya tenemos en el espacio intersticial nuestra grasa, nuestro ácido graso o azúcar, como lo quieran llamar. Y luego, estas dos moléculas, tanto el azúcar o ácidos grasos, tienen que ingresar dentro de las células. Aquí está, ya está dentro de las células. Más antecitos les había dicho que dentro de las células ocurre un proceso químico denominado fermentación o glucólisis, o también denominado, otros libros ya lo van a decir, glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque no utiliza oxígeno, ¿ya? Entonces, en ese proceso químico, esta glucosa va a producir ATP, solamente 2 moléculas de ATP aquí en el citosol. Cuando se degrada esa glucosa, pues se convierte en piruvato, ¿no ve? Y en ese proceso también sale lo que son 2 moléculas de ATP. Y también después, más tarde, su libro al final les dice que también sale otras moléculas, otros desechos moleculares, como son el ácido láctico, por ejemplo. Pero luego les voy a hablar sobre eso, ¿ya? Por ahora solo entiendan que la glucosa se convierte en piruvato por una serie de reacciones químicas. Y en esta serie de reacciones químicas sale ATP, que son energía, ¿ya? Ahora, nuestra célula piensa, quiere degradar aún más este piruvato, esta molécula, y este piruvato ingresa dentro de la mitocondria. En la mitocondria igual sufre varios procesos químicos y se va a convertir en acetilcoenzima A, una molécula que se denomina acetilcoenzima A. También los ácidos grasos ingresan dentro de la célula. Igual se van a convertir en acetilcoenzima A. Cuando los ácidos grasos se convierten en esta molécula, se denomina ese proceso beta-oxidación. ¿Ok? Ya, ahora ya tenemos nuestro acetilcoenzima A. ¿De dónde viene, chicos? Por favor, ¿me pueden responder esto? ¿De dónde viene la acetilcoenzima A?
Ezequiel, ¿me podrías responder de dónde viene acetilcoenzima A? Puedes abrir tu micrófono o también puedes responder por chat, no hay problema. Hola, ¿alguien quiere responder de dónde viene lo que es acetilcoenzima A? Chicos, acetilcoenzima A, como les he mostrado todo este dibujo, ¿de dónde está viniendo? De un carbohidrato, de un azúcar, de ahí se degrada hasta llegar a acetilcoenzima A. Eso tienen que tomar en cuenta, eso tienen que aprendérselo biencito. Aquí surge todavía varias reacciones químicas, pero por ahora no es necesario que se lo aprendan. Luego van a aprender cuando estén en segundo año en bioquímica como tal. Ahora solamente sepan que la glucosa viene de nosotros, de lo que comemos, viene, y luego la glucosa se convierte en piruvato, y luego el piruvato se va a convertir en una molécula acetilcoenzima A. Ahora, de todo lo que ocurre en la mitocondria va a surgir a partir del acetilcoenzima A. Ahora pasemos. Aquí está. Aquí tengo otro dibujo, que es acetilcoenzima A. Aquí ya tenemos nuestro acetilcoenzima A que se encuentra dentro de la mitocondria. Aquí está. Ya hemos dicho que viene de lo que comemos acetilcoenzima A, ¿no ve? Del azúcar y también de los ácidos grasos que nosotros consumimos a diario. Ahora, dentro de la mitocondria, este acetilcoenzima A tiene que entrar a un proceso químico que es muy largo, es muy amplio y es súper fregadito este proceso químico que se denomina ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. No es necesario que se lo aprendan por ahora. Estos recién van a aprender igual, así tal como está cuando estén en segundo año. Por ahora solamente tomen en cuenta que acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Y en todo este proceso bioquímico que está ocurriendo, van a salir moléculas como estas. NADH, NADH y FADH. Solamente, y también lo que es el GTP, nada más. Más importante que sepan es que del ciclo de Krebs salen NAD, moléculas de NADH. ¿Ya? Aquí están. Nada más. ¿Ya? Esas moléculas de NADH y FADH van a ser muy importantes cuando hablemos de lo que es la cadena transportadora de electrones. Ahora, nos dice que este ciclo de Krebs es muy importante porque nosotros, a través de este ciclo de Krebs se obtiene lo que es el combustible que se necesita para producir moléculas transportadoras activadas. Estas moléculas, estas moléculas, la NADH y la FADH. Esas son las moléculas transportadoras activadas, ¿ya? Que van a salir ¿de dónde? Del ciclo de Krebs. Ahora vamos a ver estas moléculas transportadoras activadas que son el NADH y la FADH. Aquí están. Estas que están saliendo del ciclo de Krebs. Aquí están. Chicos, estas moléculas van a funcionar como unos autitos, ¿ya? Como unos autitos que van a llevar electrones. ¿A dónde? Aquí. Esta es la membrana mitocondrial interna donde se encuentran varias proteínas, ¿ya? Ahí van a llevar, porque aquí tiene que ocurrir lo que es el bombeo de protones. Por eso es donde estos son los que dirigen. Del ciclo de Krebs sacan y llevan aquí. Esto es la membrana mitocondrial interna. Primeramente vamos a conocer estas proteínas que se encuentran en la matriz mitocondrial interna. Ahora, nos dice que esto se conoce como cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? Porque están dispuestas en forma de cadenas y se encargan de transportar electrones. Ahora,
1, 2, 3. Entonces está compuesto por 3 proteínas. Y por eso nos dice que cada cadena, esto es una cadena, ¿no ve? Cada cadena va a estar compuesto por más de 40 proteínas. O sea, aquí lo vemos solamente que están como 3 proteínas, pero no es así. Dice que están compuestas por más de 40 proteínas y van a estar agrupadas en grupos, y a eso se les conoce como complejos enzimáticos, ¿ya? Entonces están agrupadas en 3 complejos de enzimas respiratorias, que es lo mismo, esta. El primer complejo es esta de aquí, que se va a denominar NADH deshidrogenasa, esta. El segundo complejo es el complejo citocromo C reductasa, este rojo. El tercer complejo es el complejo citocromo C oxidasa. También les pueden preguntar esto en el examen. El segundo complejo es el citocromo C reductasa, esta. Y el tercer complejo es el citocromo C oxidasa. Aquí cambia, oxidasa, aquí es reductasa. Eso cambia. ¿Ya? Ahora ya conocemos nuestros complejos. Ya hemos dicho que las moléculas NADH y la FADH vienen del ciclo de Krebs, están trayendo lo que son los electrones. Ahora, si lo ven esta flechita, acompáñenme a la flechita. Las NADHs, ¿qué están haciendo? Están dejando electrones. Aquí en el primer complejo deja electrón. Al dejar ese electrón está bombeando un protón. ¿A dónde? ¿A dónde se está dirigiendo este protón? Al espacio intermembranoso, ¿ya? Al espacio intermembranoso. O sea que aquí vemos, por ejemplo, un NADH. Y cuando deja su electrón y su protón, ¿cómo queda? Solamente NAD, sin H aquí. Entonces, a ese proceso se conoce como oxidorreducción, que les voy a hablar más a detalle, más despuesito. ¿Ya? Entonces, está dejando su protón y su electrón. Entonces, aquí se queda sin electrón, sin protón. Y así va a volver. A eso se conoce que está reducido. Cuando vean una molécula que contiene así H, un protón, van a decir que está reducido. Cuando deja su electrón, su protón, van a decir que está oxidado. Entonces, sale como molécula oxidada. ¿Qué va a hacer esta molécula oxidada? Va a ir de nuevo a donde, al ciclo de Krebs, donde se va a recargar de nuevo para venir aquí. Perdón, mi mamá me estaba llamando. Bueno, así les estaba diciendo. Entonces, una molécula deja su protón y su electrón, se convierte en una molécula oxidada, que esto de nuevo va a venir al ciclo de Krebs para poder recargarse de nuevo electrón y de nuevo dirigirse hacia lo que es cadena transportadora de electrones. Ok. Y ahora nos dice que al primer complejo llevan lo que es el NADH y al segundo complejo va a llevar lo que es el FADH. Ahí va a dejar su electrón y luego va a bombear su protón hacia el espacio intermembranoso. ¿Ya? Ahora, este electrón tiene que pasar de primer complejo al segundo complejo. ¿Y quién lo transporta a este electrón? Hay una molécula móvil que se denomina ubiquinona, es de lilita, por eso los he abreviado así con Q, es una ubiquinona, pues va a transportar este electrón del primer complejo al siguiente complejo. Y del segundo complejo, otra molécula así móvil es el citocromo, ¿ya? Es el citocromo C, va a transportar del segundo complejo
al tercer complejo. El tercer complejo, ¿qué va a hacer con el electrón que recibe de esto, de ella, del citocromo C? Lo que hace es dárselo, ¿a quién? Al oxígeno. Cuando el oxígeno recibe electrón, se forman moléculas de agua. Y su libro nos dice, por cada 4 electrones que el oxígeno recibe, se forman 2 moléculas de agua, ¿ya? Entonces, el oxígeno que nosotros respiramos es necesario para este proceso, nada más. Casi todo lo que, el oxígeno que nosotros inhalamos al momento de la inspiración, pues se utiliza en este proceso. Para esto es necesario el oxígeno, porque recibe electrones del complejo 3, del citocromo, del complejo citocromo C oxidasa. De él recibe para formar agua. Bueno. Ok. Ahora, otra cosita. Aquí. Nuestro libro nos menciona un veneno denominado cianuro. Este cianuro es un veneno, ¿ya? Es un veneno, lo que hace es bloquear a este tercer complejo. Entonces bloquea el tercer complejo, pues ya se bloquea casi todo lo que es la cadena transportadora de electrones. Y por ende, ¿qué va a hacer? La célula no va a producir ATP, no va a tener energía. ¿Y qué va a pasar con la célula? Va a ocurrir lo que es la muerte celular, ¿ya? Y es por eso que este cianuro es un veneno que provoca la muerte, ¿ya? Ahora pasemos a esta. Ahora, ¿qué ha pasado con, si ustedes ven el protón que está en el espacio intermembranoso, pues tiene carga positiva. Cuando tiene carga positiva, entonces se torna positivo el espacio intermembranoso. Y en la matriz, ¿qué carga va a tener? La matriz va a tener carga negativa. ¿Por qué? Porque estamos sacando los que tienen carga positiva hacia el espacio intermembranoso, ¿ya? Después, como tenemos suficientes protones aquí en el espacio intermembranoso, aquí se va a formar una fuerza. A esa fuerza que se conoce gradiente de protones o gradiente de electroquímico, ¿ya? Aquí hay una fuerza. ¿Por qué? Porque están suficientes protones. Si lo ven aquí, hay muchos protones, ¿ya? Este protón, esta fuerza de protones o esta fuerza electroquímico es lo que nosotros o lo que la mitocondria va a utilizar. ¿Para qué? Para producir energía ATP. Ahora, aquí vamos a conocer a nuestra molécula, a nuestra ATP sintasa. Este de rosadito que ustedes están viendo es una molécula o es una proteína o enzima. O sea, es enzima. Es una proteína, pero funciona como enzima, ¿ya? Que se llama ATP sintasa. Nos dice que esta ATP sintasa es una molécula grande que tiene múltiples subunidades, como lo ven aquí. Por eso los he puesto así, de como si fueran pedacitos, así, porque tiene muchas subunidades. Podemos decir que aquí está una subunidad 1, subunidad 2, subunidad 3, subunidad 4, subunidad 5, así. Tiene varias subunidades porque es una proteína muy grande y tiene 2 porciones importantes. Una porción que es el tallo, ¿ya? Que este tallo va a estar aquí, incrustada aquí en la membrana mitocondrial interna, y tiene una cabeza, que esta cabeza está con vista hacia la matriz. ¿Sí lo ven? Está la matriz, entonces está con vista hacia la matriz, esta cabeza de la ATP sintasa. Ahora, y en este lado de la cabeza está la porción F1, y en cambio la porción F2 está en el lado del tallo, ¿ya? Ok. Ahora, esta fuerza de protones, esta fuerza electroquímica que hay en el espacio intermembranoso, esa fuerza es la que va a bombear protones a través de este ATP sintasa. Cuando el protón esté pasando a través de este tallo, lo que va a pasar es que gire este tallo, provoca un giro. Cuando está pasando un protón a través de este tallo, provoca un giro. Ese giro del tallo
lo que va a provocar en la cabeza es que un cambio conformacional en la cabeza, y esa cabecita, ese cambio conformacional de la cabeza es lo que va a producir ATP. Tenemos aquí una molécula de ADP, como dice, adenosin difosfato, lo que significa que esta molécula tiene solamente 2 fosfatos, ¿ya? Y aquí tenemos un fosfato inorgánico, un fósforo, aquí está caminándose feliz. Y este ATP sintasa lo que hace es agarrar este ADP y le añade, o sea, este fosfato inorgánico agarra al fosfato inorgánico, le añade, le agrega al ADP. Entonces, como le agrega un grupo fosfato o un fosfato inorgánico, va a producir ATP. Ya no va a ser ADP, le está convirtiendo en ATP, adenosin trifosfato, lo que significa que esta molécula ya tiene 3 fosfatos. Y de esta manera, entonces, el ATP, ¿qué va a hacer? Va a salir de la mitocondria a la célula para cumplir su función y se va a desgastar en el citosol, en la célula. De nuevo va a entrar en forma de ADP a recargarse. ATP sale y regresa como ADP. Se recarga como ATP y luego de nuevo sale. Así ocurre, ¿ya? También nos dice que esta ATP sintasa produce 100 moléculas de ATP en cada segundo. En cada segundo, entonces, piensen ustedes, en cada segundo nuestras ATP dentro de nuestras mitocondrias está produciendo 100 moléculas de ATP. Y por cada giro que da este ATP sintasa, va a producir 3 moléculas de ATP. ¿Ya? Ahora, esto hemos hablado de la flechita que está viniendo de aquí en dirección a la matriz para producir ATP. También el ATP sintasa bombea protones en sentido inverso. O sea que va a bombear protones desde la matriz, ¿a dónde? Al espacio intermembranoso, ¿ya? Este mecanismo que está bombeando protón de aquí de la matriz en esta dirección al espacio intermembranoso utiliza algunas bacterias. La bacteria, por ejemplo, cuando está en ausencia de oxígeno, cuando no hay oxígeno, entonces la bacteria lo que hace es utilizar este proceso. Bombea sus protones a través de esta ATP sintasa hacia el espacio intermembranoso, así de esta manera producir energía ATP, porque en este proceso en donde se está bombeando protones, aquí se requiere oxígeno, ¿no? Entonces la bacteria es tan viva que cuando no hay oxígeno utiliza este mecanismo para bombear protones del espacio, del matriz hacia el espacio intermembranoso. ¿Ok? Ya. A todo ese proceso que nosotros hemos hablado se conoce como fosforilación oxidativa. ¿Por qué fosforilación oxidativa? Aquí en este proceso está ocurriendo el proceso de reducción, oxidación y principalmente estamos utilizando el oxígeno como aceptor final de electrones en este mecanismo. Por eso se conoce como fosforilación oxidativa. Y la fosforilación, ¿por qué? Aquí nosotros estamos utilizando un fosfato inorgánico. Este fosfato inorgánico, ¿qué está haciendo? Pues se está añadiendo al ADP para formar ATP. Y es por esto que conoce todo este proceso químico, se conoce como fosforilación oxidativa. ¿Ya? Ya. Ahora, si nosotros recordamos, para producir ATP, ¿qué hemos utilizado? Viene de dónde la ATP, viene hasta del carbohidrato. Tenemos que recordar hasta ahí, de dónde, primeramente hemos dicho que nosotros consumimos carbohidratos y grasas, y luego se convierten en azúcares. Ese azúcar se degrada, se convierte en piruvato, luego acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A entra dentro del ciclo de Krebs, salen moléculas de NADPH y luego bombean protones, y al final de ese bombeo de protones, fuerza electroquímico, y luego se produce ATP. Entonces, el ATP que producimos viene de lo que nosotros consumimos, ¿ya? De los carbohidratos. Ahora, las bacterias y las arqueas
También utilizan otras sustancias inorgánicas como el hidrógeno, hierro y azufre como fuente de electrones para producir energía. En cambio, nosotros no solo utilizamos carbohidratos, proteínas y ácidos grasos para producir energía. Aquí hay una correlación clínica de su libro. Esta es la pregunta 14.1. Aquí nos habla de un fármaco. Chicos, donde dice preguntas o figuras, tienen que leerlo bien porque esos son los que les gusta preguntar en el curso básico. Entonces, aquí nos habla de lo que es de un fármaco que se conoce dinitrofenol. Este dinitrofenol es un fármaco y casi pues la mayoría, o sea, los fármacos que son moléculas. Entonces, este fármaco es una pequeña molécula que vuelve permeable a la membrana, a los protones. O sea, hace que esta membrana mitocondrial interna sea permeable al protón, lo que significa que le va a permitir el paso de protones, porque normalmente ese protón no tiene que atravesar por aquí, por así nomás, tiene que entrar sí o sí por el ATP sintasa. Entonces, si nosotros o cualquier otra sustancia le vuelve permeable a esta membrana, pues lo que son los hidrogeniones o los protones van a regresar a la matriz de forma retrógrada, van a retroceder, van a volver. Y entonces ya no va a haber esa fuerza química aquí en el espacio intermembranoso para producir energía ATP. Y la célula, en su afán de producir ATP, ¿qué va a hacer? Va a empezar a degradar proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, va a degradar, se lo va a gastar todo. Y por ende, la persona que consuma este fármaco, el dinitrofenol, va a tener pérdida de peso. Y otra de las reacciones colaterales va a ser hipertermia y transpiración profusa. ¿Por qué? Porque cuando cuando el protón pasa a través de la membrana, va a producir calor, solo produce calor, no produce energía ATP. Solo cuando pasa a través del ATP sintasa produce energía, pero solo cuando pasa, digamos, a través de la membrana, no va a producir ATP, solamente va a generar calor, ¿ya? Entonces, esa persona que consuma este fármaco, pues va a tener pérdida de peso y reacciones colaterales. Bueno. Ok, también tenemos otra pregunta, que es la pregunta 14.3. También tenemos otro fármaco, que es la nigericina. ¿Ya? Este fármaco igual le vuelve permeable a la membrana mitocondrial interna, pero ya no al protón, al potasio. Después no nos habla mucho más, por si acaso su libro solo dice que le vuelve permeable al potasio la nigericina. Entonces, les pueden confundir, chicos. Lo pueden poner, o sea, lo pueden cambiar. La nigericina le vuelve permeable a la membrana mitocondrial interna para el protón. No es cierto, es el dinitrofenol. Para el potasio es la nigericina, ¿ya? Eso. Otra enfermedad, otra alteración que nosotros podemos ver es la epilepsia mioclónica y enfermedad de fibras rojas rasgadas, que se abrevia como esta. Esta enfermedad es un trastorno hereditario. ¿Dónde va a haber falla aquí en esta enfermedad? Va a haber defectos en las proteínas que participan en el transporte de electrones. O sea, aquí, estas proteínas van a estar defectuosas en esta enfermedad de epilepsia mioclónica. En esta enfermedad, esas proteínas van a estar defectuosas. Ya, entonces el cuadro clínico que va a producir la persona que tenga esta enfermedad, pues va a ser debilidad muscular, problemas cardíacos, epilepsia y demencia. ¿De dónde surge esta enfermedad? Derivan de mutaciones que desactivan genes presentes en el ADN mitocondrial. ¿A qué me refiero? Les he dicho hace un momento cuando estábamos hablando del origen de las mitocondrias, que la mitocondria tiene su propio ADN. Cuando tiene su propio ADN, pues ella misma sintetiza, ella misma fabrica sus propias proteínas. Solo algunas proteínas entran del citosol a la mitocondria. La mayoría de sus proteínas ella misma se sintetiza, se fabrica, ¿ya? Pero
si su ADN está defectuoso, está mutada, luego vamos a entender ese proceso, ese término mutación, vamos a entender después cuando hablemos de ADN en su capítulo respectivo, ¿ya? Entonces, si el ADN está mutada, pues su proteína que va a sintetizar igual va a ser defectuoso. A eso se refiere. ¿Ya? Y esta mutación, esta enfermedad se transmite a través del óvulo. Eso también tómenlo en cuenta. Esta enfermedad, epilepsia mioclónica y enfermedad de fibras rojas rasgadas, se transmite del óvulo. O sea, lo que significa que solo tu mamá te puede transmitir esa enfermedad, pero menos tu papá. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, sus mitocondrias, lo desecha antes de fecundar al óvulo, se deshace de sus mitocondrias, por ende fecunda al óvulo sin mitocondria, pero el óvulo sí va a tener mitocondrias, por ende es nuestra mamá, nomás todas las enfermedades que estén involucradas en la mitocondria es la que nos transmite nuestra madre. ¿Ya? Eso. Ya tenemos aquí ahora nuestro ATP. Este ATP les he dicho que tiene que salir al citosol. En el citosol es donde va a cumplir su función el ATP. En la mitocondria igual utiliza ATP, pero más se necesita en el citosol, ¿ya? Por eso nos dice el libro que el ATP debe mantenerse hasta más de 10 veces más alta que el ADP. Cuando desciende lo que es la actividad mitocondrial, pues baja ATP y que provoca muerte. Y otra cosa que su libro también nos menciona es que la síntesis del ATP no es el único proceso impulsado por el gradiente electroquímico, ¿ya? Lo que nos significa, este síntesis de ATP no es el único proceso que está impulsado por esta fuerza de protones. Esta fuerza de protones también pueden hacer ¿qué cosa? Pueden impulsar el movimiento de otras moléculas, o sea, pueden permitir el paso de ciertas moléculas, como por ejemplo el piruvato, el ADP, el fosfato inorgánico y proteínas y otros metabolitos. También pueden ser transportados a través de esa fuerza que pueden entrar. Por ejemplo, estas se encuentran en el citosol y tienen que entrar ¿a dónde? A la mitocondria, a la matriz mitocondrial. Entonces, la misma fuerza, esa misma fuerza gradiente electroquímico, pues va a permitir el paso de estas moléculas hacia lo que es la matriz mitocondrial, ¿no? Ahora pasemos a esto. La respiración celular es asombrosamente eficaz, nos dice. Si hemos visto, todo este proceso es súper complejo. Ahorita su libro es resumido, pero cuando conozcan, cuando estén en segundo año ustedes, es aún largo más, es más, todavía es más profundo, ¿ya? Pero muy complejo, es muy complejo. Y el libro mismo nos menciona que si nosotros lo simplificamos, lo resumimos más, pues nos facilitaríamos lo que es el aprendizaje. Pero no sería lo adecuado para la célula. ¿Por qué? Porque la célula utiliza ese mecanismo para producir energía ATP, ¿ya? Hemos dicho que esta molécula NADH y la FADH, ¿de dónde salen? Del ciclo de Krebs. Y por cada NADH se producen 2.5 moléculas de ATP. Y por cada FADH se producen 1.5 moléculas de ATP. Ahora, si tenemos dos NADHs, ¿cuántas moléculas de ATP tendríamos, chicos? ¿Hola? Exacto. 5 moléculas de ATP tendríamos. ¿Ya? Ahora, este cuadrito
está en su libro, ya tal vez quizá no se ve bien, pero está en su libro de biología celular. Y pues también les encanta preguntar estos. Y esto ahorita no lo van a conocer de todo, solamente esta partecito, memoricen esta parte, ¿ya? Hay un proceso, bueno, tenemos una molécula de glucosa y la glucosa se oxida en el citosol por un proceso denominado fermentación, hemos dicho, o glucólisis. Ese glucólisis, a través de ese glucólisis salen dos NAT, ¿ya? Dos moléculas de NAT. Hasta ahí estamos bien. Después tenemos, ¿no ven? El piruvato. El piruvato tiene que convertirse en acetilcoenzima A y en ese proceso también, de ese proceso salen dos moléculas de NAT. Ya tenemos acetilcoenzima A. De la acetilcoenzima entra al ciclo de Krebs. En ese ciclo de Krebs de 100 se producen hartos. 6 moléculas de NAT, 2 moléculas de FAT y 2 GTPs que les había dicho. Ahora, hemos dicho que sumados, si tenemos 2 moléculas de NAD, tendríamos que tener 5 moléculas de ATP. Eso ahí sí lo voy a poner, digamos, por eso le puse 5. Tendríamos que tener 5. Ya tenemos 2 ATPs, y 2 vienen aquí. De 2 NAD igual salen 5. Tenemos 6 NADHs, NAD reducidos, salen 15 si los sumo. ¿Ya? Si sumo lo que es la 2-FAT, me van a salir 3 moléculas de ATP. Y ya tenemos 2 GTPs, que es lo mismo, equivalente al ATP, y lo trasladamos 2. Ahora sumemos. Hemos dicho que de 2 salen 5, ¿no ves? 5 tenemos. Ahora sumemos. 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32. Así, total produciríamos 32. Pero ¿por qué aquí yo he puesto este 5? ¿Por qué su libro nos dice aquí 3 y lo pone con asterisco? Porque dos NADH, 2 moléculas, se han producido ¿en dónde? En el citosol. Y del citosol, esta molécula de NADH tiene que llegar ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones. ¿Y dónde está eso? Está en la matriz, en la membrana mitocondrial interna. Entonces, tiene que pasar 2 membranas, la membrana mitocondrial externa, la interna, por la matriz de 100 tiene que ir a la cadena transportadora de electrones. Y cuando pasa las membranas, gasta energía y se resta. Por eso es que aquí ya no es 5, es 3 moléculas de ATP. Por eso está con asterisco, ¿ya? Entonces, total, teníamos 32, ¿no ven? Entonces hay que restar esos 2. Solo vamos a tener total 30 moléculas de ATP. Chicos, ¿sí han entendido esta parte? No es necesario que entiendan esto, ¿ya? Solamente entiendan que por cada molécula de glucosa se produce 30 moléculas de ATP. Y se les pregunta, ¿cuánto se produce por cada molécula de NAD? Así, con hidrógeno con NAD reducido, tienen que poner 2.5. De 2, 5 moléculas de ATP sería. De 4 serían 10 moléculas de ATP. Esas cositas. O sea, es matemáticas. Solamente conozcan eso y memoricen esto más. Nada más. ¿Bueno? Ahora, esta es la última parte que vamos a ver para no cansarlos. Y luego vamos a dejar para mañana el resto. Mañana vamos a continuar. Ok. Tenemos los mecanismos moleculares del transporte de electrones y el bombeo de protones. Esta transferencia de electrones pues va a movilizar a los protones con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque si estamos viendo aquí, este es otro dibujo, es el mismo dibujo, la cadena transportadora de electrones, donde los protones están cruzando por los complejos, ¿ya? Entonces dice que es en la manera en la que cruzan los hidrogeniones o estos protones es similar o se asemejan a los otros iones que tienen carga positiva, como por ejemplo al sodio
y al potasio. O sea, cruzan de la misma manera. Ahora vamos a hablar específicamente de este hidrogenión. Los átomos de hidrógeno, estos átomos de hidrógeno, dice que son los más abundantes en los organismos vivos, pero no solamente en las moléculas biológicas que contienen carbono, sino que también en las moléculas de agua. Si nosotros vemos, esta es una molécula de agua. Tiene 2 hidrogeniones y un oxígeno, por eso es H2 o 2 hidrogeniones y un oxígeno. Esta es una molécula de agua. Y estos hidrogeniones del agua son móviles porque se pueden disociar y también se pueden asociarse. Por eso son muy fáciles de movilizar estos hidrogeniones de una molécula de agua. Por eso que nos dice que una molécula de agua nos sirven como reservorios, tanto para la donación y la aceptación de protones. O sea, puede soltar, a eso se conoce como está donando. Y ese hidrogenio, ¿dónde va a ir? A otra molécula de agua se va a agregar. Y también de la misma manera, esta molécula de agua puede recibir, protones, ¿ya? Por eso es una molécula de agua, va a funcionar como un reservorio, tanto para la donación y la aceptación de protones. ¿Ok? Ya. Pasemos a esto. Ya saben, esta molécula de NADH, NAD reducido, ¿de dónde sale? Del ciclo de Krebs principalmente, ¿no ven? Entonces, les he dicho que esta NAD acompaña a los electrones transferidos durante la oxidación y la reducción. O sea que este NADH, les he dicho, ¿no ve? Que funciona como un carrito que lleva electrones. ¿A dónde? A la cadena transportadora de electrones. Ahí lleva. Por eso aquí nos dice que acompaña a los electrones. Aquí. Ya. Entonces, este NAD, estamos viendo, ya hemos visto inclusive esto, le está donando su electrón aquí está electrones, ¿no? Aquí está con rosadito, le está donando su electrón al primer complejo, y cuando dona su electrón, bombea protones, ¿a dónde? Hacia el espacio intermembranoso, y la molécula de NAD, ¿cómo queda? Queda en forma de nada, sin protón, sin hidrogenión. Entonces, esto que está con hidrogenio es una molécula que está reducida, ya está reducida. Cuando se libera o cuando se deshace de su electrón, de su protón, pues se oxida, queda como molécula oxidada, ¿ya? A ese proceso se conoce como reacción redox o reacción de oxidación y reducción, porque esta se está reduciendo y eso se está oxidando. O sea, ¿por qué? Porque esta molécula está donando. Entonces, esta molécula que recibe electrón se está reduciendo. Y luego esta molécula, ¿qué va a hacer? Va a transferir el electrón al tercer complejo, al segundo complejo, ¿no ven? Entonces, ella ya también se queda como oxidada. Ella ya también está quedando como reducida. Entonces, todo este proceso de reacción de oxidación-reducción ocurre aquí, ya en la cadena transportadora de electrones. Ahora, su libro también nos menciona en esta parte que esta molécula de NADH, NAD reducido, tiene baja afinidad para los electrones. ¿Por qué? Porque ya está cargada. Y lo que es la molécula de NAD, esta NAD que se convierte así cuando le dona su electrón, es una molécula que tiene un aceptor débil de electrones, es una molécula aceptor débil de electrones, ¿ya? Pero esta es un donador fuerte de electrones, este NAD. ¿Y quién es el aceptor fuerte de electrones? Es la molécula de oxígeno. El oxígeno tiene alta afinidad para los electrones. ¿Por qué? Porque al final de ese proceso, el oxígeno es el que recibe electrones, por ende se convierte
aceptor fuerte de electrones, porque tiene alta afinidad por los electrones. Bueno, aquí nos estaba diciendo, los electrones eliminados de una molécula siempre pasan a otra. O sea que un electrón nunca está suelta, nunca está suelta. Cuando una molécula suelta a su electrón, el electrón sí o sí tiene que colarse a otra molécula. Esa molécula suelta, el electrón tiene que pasar a otra molécula. Así, nunca está suelta por si acaso el electrón. Por eso les he dicho, esta molécula suelta su electrón, ¿lo ven? Aquí. Y esta molécula suelta su electrón aquí. Se va aquí. Y esta suelta aquí. Y esta, al final, ¿a quién le da? Al oxígeno, ¿no ve? O sea, el electrón nunca está por si acaso así suelta. Siempre está pasando de molécula a molécula. Por eso es que ocurre, una molécula se oxida, se reduce, se oxida, se reduce, se oxida, se reduce, se oxida. Ese proceso se conoce como reacción redox. Y aquí está un ejemplo que nos estaba poniendo su libro. El efecto neto de la reducción consiste en ¿qué? En transferir un átomo de hidrógeno completo. ¿Ya? Aquí está. Aquí está, por ejemplo. Aquí tenemos una molécula oxidada. Significa que no tiene electrón. ¿Ya? Esta molécula oxidada no tiene electrón. Luego recién viene un electrón, se une, se está uniendo el electrón que tiene carga negativa. Entonces, esta molécula recibe el electrón. Como tiene carga negativa, tiene que neutralizar, tiene que recibir otro más que tenga carga positiva. Entonces, recibe un protón que tiene carga positiva. Entonces, cuando recibe el electrón y el protón, la molécula ¿en qué se convierte? Reducida, está reducida, ¿ya? Estaba oxidada. Al recibir electrón, protón, se convierte en una molécula reducida. Ahora, y si se dan cuenta, este protón, ¿de dónde está viniendo? Del agua. Les había dicho que el agua tiene esa capacidad tanto de aceptar y donar protones, ¿no ven? Está recibiendo del agua. Ahora, aquí tenemos una molécula reducida. Una molécula reducida, si lo ven, está ahí feliz con su hidrogenión. ¿Y qué hace esta molécula reducida? Suelta su electrón que tiene carga negativa. Suelta. Y tiene que neutralizarlo. También tiene que soltar a alguien que tiene carga positiva. De la misma manera, suelta su protón que tiene carga positiva. Se lo mandas. ¿Y ese protón dónde va a ir? Se lo va a añadir a una agua, a una molécula de agua. Y la molécula que estaba reducida, al soltar electrón y su protón, ¿en qué se convierte? En una molécula oxidada. Así de fácil ocurre, por si acaso. Chicos, ¿han entendido? Hasta ahí sería porque mañana vamos a llevar los cloroplastos y la fotosíntesis, que ya es un poco más corto. Chicos, ¿pueden confirmarme? ¿Han entendido? Ok, ya está muy bien, Edith. Ezequiel, ¿has entendido? Abigail, ok. Ya. Está bien, chicos. Y chicos, mañana cuando terminemos lo que es todo lo que es cloroplastos y fotosíntesis, les voy a pasar todo esto ya en forma de PDF. Pueden descargarlo y en la misma, cuando descarguen, pueden hacerlo imprimir y en la misma, ustedes cuando lean el libro, pueden hacerlo más apuntes, pueden complementar con algunas cosas más que dice el libro. Y si no entienden algo del libro, no olviden preguntarme. Pueden preguntarme en la clase. O también pueden preguntarme por chat o por el grupo, no hay problema. Ya, mañana vamos a terminar esto y les voy a pasar en PDF después de terminar. Pero no olviden leerlo lo que es cloroplastos y fotosíntesis, así para que puedan entender. Y también lean, complementen los chicos, leyendo el libro. Bueno. Sí, al examen va a entrar. O sea, en el examen dicen, ¿no ve? Que va a entrar el capítulo 14. Entonces, del capítulo 14 van a meter todo. O sea,
puede entrar hasta lo más pequeñitos, va a entrar. Sé que, digamos, el cloroplasto y fotosíntesis no nos interesaría. ¿Por qué? Porque son de las plantas. Nosotros vamos a estudiar medicina, nos estamos preparando para medicina. Entonces, casi no nos interesa, ¿no ven? Pero en pues el curso básico de medicina no es, su objetivo no es enseñarles, sino que es reprobar a los estudiantes. Eso es su objetivo. Como vieron, ya aprobaron creo que muchos del primer parcial, entonces va a estar más complicado. No se confíen, chicos, estudien más las que están las figuras, las preguntas donde dice, esos estudien todo, complementen a lo que les he explicado, complementen, porque de nosotros de esa manera vamos a guiarte. Si lo vamos a dictarte tal como está en el libro, pues no vamos a terminar nunca. También ustedes mismos no van a entenderlo, se van a aburrir. O sea, es una forma de nosotros de enseñarles de esa manera que más resumido, sintetizar todas esas cosas, información, ordenar la información para ustedes, para que puedan entender bien. ¿Ya? Va a entrar todo, o sea, entra todo. Dice capítulo 14, pueden preguntarte todo, todo, todo. ¿Ok? Eso. Ya.